Shanghái crece hacia arriba, pero en medio de los rascacielos se conservan espacios que cuentan su historia, jardines y templos antiguos donde la tradición y la espiritualidad siguen vivas. Al recorrer sus calles también es posible conocer cómo vive su gente hoy y, si buscamos un poco más allá, descubrir también su pasado. Sin detenerse, este país mira al futuro con tecnología y apuesta por ambiciosos proyectos como el de Hengdian, uno de los complejos cinematográficos más grandes del mundo. Este es un recorrido imperdible por algunos contrastes de China. Deslumbrante y misteriosa, Shanghái es un mundo fascinante donde basta caminar unas pocas calles para pasar de lo moderno a lo ancestral, de lo mundano a lo espiritual, de la opulencia a la austeridad. Luego de más de 25 horas de vuelo, llegamos a Shanghái, conocida como la Perla de Oriente. Shanghái es la ciudad más poblada de China. Ahí viven 26 millones de habitantes, que han logrado acomodarse en un territorio apenas más grande que nuestra provincia de Cotopaxi. La falta de espacio los llevó a optimizar cada metro disponible y la solución fue clara: construir hacia arriba. Las políticas de apertura al capitalismo terminaron de transformar a Shanghái en el centro empresarial y financiero más importante de China. Como un oasis en medio de la modernidad, hay un lugar donde la vida sigue atada a viejas memorias. En la Cité, las casas fueron diseñadas para albergar a 78 familias. Los espacios se comparten, la cocina es comunal, hay salas donde se juega dominó y pequeños salones de belleza improvisados, entre paredes gastadas y pasillos estrechos. Lin nos invita a conocer su habitación. Allí vive con su esposo y su hijo. El espacio mide 2 metros por 3. En ese rectángulo cabe una cama, algunos electrodomésticos y hasta un baño. Así vivían la mayoría de los habitantes de Shanghái hace poco más de 2 décadas. Hoy el paisaje es otro. Grandes edificios de departamentos dominan la ciudad. Estos nuevos colosos de cemento, acero y cristal concentran a la población en espacios verticales, ahorrando energía y superficie, mientras la ciudad continúa creciendo sin detenerse. Otra de las cosas que llama la atención es que la mayoría de los habitantes de Shanghái, además de su nombre chino, tienen también un nombre occidental. Casa adentro, cada nombre es un poema o un deseo. Así, An significa paz, Li hermosa, Xin corazón, Shun primavera. Mi nombre chino es Zhao Jing, que Zhao es mi apellido, Jing es mi nombre. Este Jing significa adelante, porque mis padres siempre desean que yo siga adelante durante mi vida. Y en la clase nuestra profesora dice que cada uno tiene que tener un nombre español para poder llamar fácilmente durante la clase. Y como Alfonso está en el primero de la lista, por eso yo elijo este nombre. Nuestro guía Alfonso nos explica que pertenece a la llamada generación de los hijos únicos. Esta política fue impuesta por el gobierno chino en 1979 para frenar el crecimiento demográfico y evitó alrededor de 400 millones de nacimientos en las siguientes décadas en un país que hoy supera los 1.300 millones de habitantes. Shanghái fue una de las primeras ciudades en flexibilizar la norma y permitir nuevamente 2 hijos por pareja. La razón es evidente: la población envejece y los jóvenes comienzan a escasear. Después de la fundación del gobierno chino, Mao Zedong dice que vamos a tener una gran población y tendremos mucha mano de obra. Pero ahora la situación cambia mucho, porque con una tierra tan grande, pero solo una parte se puede cultivar, se puede trabajar. Por eso tenemos recursos limitados.
corazón de la zona antigua se encuentra el Jardín Yoyuan, un remanso de serenidad que data del siglo XVI. Fue concebido por Pan Yonduan como un refugio para sus padres, un espacio donde la quietud y la contemplación pudieran existir en medio del ruido del mundo. Aquí laten las creencias más profundas de esta cultura ancestral. El dragón que recorre los muros, con su cabeza y su cuerpo ondulante, simboliza protección, fuerza y buena fortuna. En medio del estanque, un puente en zigzag con 9 quiebres obliga a cambiar de dirección varias veces. Según la creencia popular, atravesarlo ahuyenta a los demonios. Muy cerca, en el distrito de Jing'an, se levanta el templo del Buda de Jade, uno de los espacios budistas más conocidos de Shanghái. Fue construido en 1882 por el monje Huizhen, quien trajo desde Myanmar 2 estatuas de Buda talladas en jade blanco. En su interior se encuentra una imponente figura de Buda sentado de casi 4 metros de altura. En los primeros años del gobierno comunista de Mao Zedong, el templo fue convertido en una fábrica de plástico. Recién en 1983 recuperó su función espiritual y volvió a ser un lugar de oración. Aunque China es oficialmente un país ateo, cerca del 10% de su población, más de 100 millones de personas, profesa alguna religión. En los templos los fieles encienden inciensos y los depositan en grandes chimeneas para que el humo eleve sus oraciones al cielo. Siddhartha Gautama, conocido como Buda, nació en el seno de una familia noble protegido del dolor, hasta que el mundo le mostró la vejez, la enfermedad y la muerte. Ese encuentro marcó su camino hacia la espiritualidad y la búsqueda del fin del sufrimiento humano, el nirvana. Ellos aconsejan a la gente que vive en paz, porque si en esta vida tienes una vida pobre y estás sufriendo, y en la próxima vida vas a tener una mejor. China es una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Aventureros de Occidente como Marco Polo atravesaron sus fronteras y se encontraron con una sociedad que había inventado la brújula, la pólvora, el papel y la imprenta. En el mercado de antigüedades Don Tai Lu es posible ver sus 5.000 años de historia. Estos pequeños zapatos que miden 9 centímetros eran usados por mujeres de la realeza durante la China feudal. Para poderlos usar, se debía tener los pies llamados loto de oro. El tamaño de los pies era una cuestión de clase social. Los más grandes eran una característica de las campesinas y fueron llamados pies de loto de hierro. Pronto la tradición de pies pequeños se extendió al pueblo e incluso era un requisito para el matrimonio. Para calzarlos, los pies de las niñas eran vendados a los 5 años hasta juntar los dedos con el talón. El propósito era modificar el caminar de la mujer para que sus caderas se movieran más y se vieran más sensuales. Una de las figuras que predomina en esta calle es la del líder Mao Zedong. Su libro rojo sirvió para difundir los preceptos del modelo comunista al pueblo. Este es un libro que todos debíamos leer y llevar todo el tiempo con nosotros. Si no lo llevabas contigo, no podías ni siquiera subir al bus. Si lo olvidabas y no lo llevabas a la escuela, tenías que pedir perdón. Entre las curiosidades también hay imágenes del Kama Sutra y botellas de afrodisíaco. La cultura china es bastante conservadora y durante siglos no se impartió educación sexual. Esto era un regalo de bodas que entregaban los padres a sus hijos.
Si Hollywood en Estados Unidos es la industria del cine más premiada y Bollywood en India la más prolífica, a pocas horas de Shanghái se encuentra Hendian, el complejo de estudios cinematográficos más grande del planeta. Aquí existen 16 réplicas a escala real de los palacios, templos y calles históricas más importantes de China. Todo comenzó cuando Xin Wenrong, contador de una fábrica de seda, reunió a equipos de construcción de pueblos cercanos para levantar escenarios, como las calles de Cantón para la película sobre la Guerra del Opio. La fama llegó de golpe. Las inversiones superaron los $240 millones y escenarios como el Palacio del Emperador Xin, construido en menos de un año, hoy compiten con los originales por su escala y detalle. La puerta de entrada a palacio en realidad es muy pesada para evitar que los enemigos ingresen. Y pesa más de 1000 kilos. Esta en realidad no pesa mucho porque es de utilería para las grabaciones. En estos sets se filmó Héroe, protagonizada por Jet Li, una de las producciones más costosas del cine chino. Que los sueños se conviertan en realidad no es un eslogan, es una promesa. Incluso nosotros pudimos ser protagonistas de una de las historias que se filman en este lugar. Xin Wenrong fue más allá de levantar estudios, creó una ficción que atrapó a todo un pueblo. Hoy la mayoría de sus habitantes trabaja en hoteles, agencias de viajes, seguridad o como extras. Muchos dejaron el campo atraídos por el glamour y mejores ingresos. La mayor parte del año hay filmaciones, por lo que es fácil encontrarse con algún rodaje. Y por supuesto, ver frente a frente a los más reconocidos actores y actrices del Dragón Oriental. También se han producido aquí películas internacionales como La Momia 3. La maldición jamás debe ser revocada, porque el emperador despertaría y esclavizaría de nuevo a la humanidad. Y El Tigre y el Dragón, dirigida por Ang Lee. En Hendian, la ficción se respira en el aire, y cualquier visitante puede sentir que forma parte de una historia que todavía se está filmando. Al final del viaje queda claro que China no puede entenderse desde una sola mirada. Es un país que avanza, negocia con su pasado y proyecta su futuro a gran velocidad. Nos vamos con la sensación de haber caminado entre siglos, de haber sido espectadores y por momentos parte de la escena.